Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Imperio. Fíjese que yo le quiero empezar mostrándole esta singularidad. Fíjese. Esto que usted está viendo aquí es un documento con una importancia histórica inconmensurable. Es una copia, es un facsímil, no vaya usted a pensar que es un original, de la primera Biblia que se imprimió en el continente americano, por ahí de los 1600. Antes de esa fecha ya había Biblias en América, pero venían de Europa, venían en los barcos. La primera Biblia que se imprimió en el continente americano se imprimió en Massachusetts. La hizo un puritano, John Eliot, que tenía una carga por la palabra de Dios y entonces decidió imprimirla. Pero lo que es muy curioso es ¿en qué idioma cree usted que se imprimió la primera Biblia en América? No fue arameo, no fue alemán, no fue inglés, tampoco fue español, tampoco fue hebreo, tampoco fue griego, tampoco fue latín. Son buenas suposiciones. Tampoco fue en inglés. No le van a dar, ya ríndanse. La primera Biblia que se imprimió en el continente americano se imprimió en Algonquín. Yo sabía que iba a decir, ¿Algonqué? Algonquín. El Algonquín es el dialecto de una tribu nativoamericana. John Eliot tiene una carga por estos nativos. Dijo, tienen que tener la palabra de Dios en su idioma. Y se dedicó a aprender el idioma. Y fíjense nada más, los algonquines fueron los que tuvieron la primera Biblia impresa en todo el continente. Y es un idioma hermoso. Hoy usted va a aprender 2 palabras en algonquín, fíjese. Va a poder salir de aquí y te van a preguntar, ¿fuiste a la iglesia así? ¿Y qué aprendiste? Recibí palabra de Dios y además aprendí algonquín. Usted así les dice, para que vean cómo nos las gastamos aquí en Vea. Es un lenguaje muy hermoso. Y fíjense, en algonquín, grande se dice masa. Díganlo conmigo, masa. Vamos a ver una palabra que tiene 3 palabras compuestas. Masa es grande. Luego, montaña es achu. Achu, así como si hubiera estornudado usted. Achu. Eso es montaña. Achu. Masa, grande. Achu, montaña. Y lugar de es set. Entonces, lugar de montaña grande es Massachusetts. Massachusetts. De ahí viene Massachusetts, de ahí viene esa palabra. Es una palabra algonquín. El territorio algonquín era muy, muy extenso. Tenían otra compuesta por 2 palabras. Ya vimos muy parecida a la primera, masa, que es grande, alto. Esta otra palabra es misi. Si masa es grande, alto, ¿qué se imagina usted que significa misi? No, fíjese que no. Misi es también grande, pero largo. Fíjese qué curioso. Masa, grande, pero alto. Grande, alto. Misi, grande, largo. Y la otra palabra es río, que es Sibi. Mississippi. Y así es como llamaban al gran río, que ahora conocemos como Mississippi. ¿Cómo que el Usumacinta? El Mississippi. Y ahí en el Mississippi, en la costa del Mississippi, en los 1700, unos inmigrantes franceses fundaron una ciudad, la ciudad de Rodney, Mississippi. Y esta ciudad durante más de un siglo fue un centro increíblemente próspero e influyente. Llegaban los barcos, estaba lleno de comercios, tenían iglesia, tenían hospital, tenían juzgados. Fue una ciudad que competía con las más importantes del país, al grado
Fíjese usted qué impresionante. Estuvo a punto de convertirse en la capital del estado. La capital del estado es Jackson. Bueno, Rodney estuvo a punto, por un voto. Por un voto no se convirtió en capital de Mississippi. Y entonces, quizá tú te estés preguntando por qué nunca he oído hablar de ella. Una ciudad tan próspera, tan importante, tan influyente, ¿por qué yo nunca he escuchado hablar de Rodney, Mississippi? Porque Rodney, Mississippi, el día de hoy, es una ciudad fantasma. Es un pueblo total, absoluta y completamente abandonado. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que una ciudad que en un momento estuvo llena de vitalidad, de influencia, de prosperidad, hoy sea un pueblo fantasma? Pues es que sucedió algo muy curioso. Por causas naturales, a lo largo de un siglo, el río Mississippi se fue moviendo, el cauce se fue moviendo. Se fue alejando de la ciudad. Y los ciudadanos no le dieron importancia. No le dieron importancia. Veían que el río se iba alejando, pero ellos eran fuertes, eran influyentes, eran poderosos. Confiaban en sus bancos, en sus comercios, y no se dieron cuenta que toda la economía dependía del río. Que por ahí llegaban los suministros, por ahí llegaban los visitantes, por ahí llegaba la mercancía. Dependían del río. Y cuando se dieron cuenta y trataron de reaccionar, fue demasiado tarde. Hoy, Rodney, Mississippi es un testimonio espectral de lo que puede suceder cuando el río se va, cuando el río se aleja. Y con eso en mente, vamos al Salmo capítulo 1, que es un salmo que a mí me fascina, lo cito continuamente, lo tengo tatuado en el corazón. El Salmo capítulo 1. Pero vamos a leer el verso 3. Cuando lo tengas decimos amén. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se habla mucho de este árbol en la Biblia. Evidentemente, ya lo sabemos, no nos está hablando de un árbol, nos está hablando de una persona. Está usando el árbol como una analogía de un tipo de persona que tiene ciertas costumbres. En este caso, meditar en la palabra de Dios, deleitarse en la palabra, meditar en la palabra, y dice, esa persona será como un árbol plantado, plantado junto a corrientes de aguas, plantado junto a un río. Su hoja no cae, dará fruto a su tiempo, y todo lo que hace ese árbol, todo lo que hace esa persona va a prosperar. ¿Por qué? Porque está bien plantado junto al río. Nosotros somos ese árbol, y este árbol, nuestra vida tiene muchas ramas y muchas hojas: familia, trabajo, empresa, proyectos, sueños. Y muchos no se dan cuenta que todo eso depende del río. Y ese río es nuestro Señor Jesucristo. Es un río de agua viva, de la cual depende nuestra existencia. Y tenemos que plantarnos cerca del río. Y entre más cerca, mejor. Entre más cerca, mejor. Mayor afluencia, mayor seguridad, mayor torrente, al grado de sumergirnos en el río. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31, donde Jesús va a dar una enseñanza y una tremenda revelación para nosotros hoy. Declaramos que hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón para recibir revelación de parte de Dios. Ahí te va una impactante. Juan 8:31 en adelante. ¿Lo tenemos? Dijo entonces Jesús, pongan mucha atención, no se nos debe de ir ningún detalle. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí me voy a detener. Jesús se está dirigiendo a un grupo de personas. ¿Qué personas son? Judíos, pero no solamente son judíos, porque Jesús le predicó siempre a judíos. Jesús fue a predicarle a los judíos. Solamente ciertas excepciones le predicó a gentiles. Pero él mismo dijo, yo he venido a predicarle a los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces no era raro que le predicara a judíos, pero este era un tipo de judío particular, tenía una particularidad, no eran judíos comunes.
¿Qué tipo de judíos eran? Eran judíos que habían creído en él. Eran creyentes. ¿Cuántos creyentes sabemos aquí? Amén. Eran como nosotros, creían en Jesús. Creían en Jesús, podríamos decir que eran cristianos. No pusieron ahí, eran cristianos porque no existía todavía esa designación para los creyentes. Pero eran claramente cristianos. ¿Por qué? Porque ya creían en Cristo. Creían en él, eran creyentes como todos nosotros somos creyentes. Pero fíjate la revelación que viene. Dijo entonces Jesús a estos judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí todos somos creyentes, pero no estoy muy seguro si todos somos discípulos, porque mucha gente cree que son sinónimos. Soy creyente, creo en Jesús, luego entonces, en automático, soy discípulo. ¿Y qué crees? Que no. Jesús está mostrando que no. Hay una condición para convertirse en discípulo, para pasar de creyente a discípulo. No todos los creyentes son discípulos. Todos los discípulos son creyentes. ¿Cuál es esa condición? Léale, no hay que adivinar. Permanecer. ¿Permanecer en qué? En la palabra. Entonces fíjate lo que Dios nos está diciendo a todos nosotros que creemos en él. Dice, qué bueno que creen, gloria a Dios. Dice, ahora, si permanecen, si son creyentes y permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Se convertirán en discípulos. Y cuando sean mis discípulos, va a suceder algo que no le sucede a los creyentes. Le sucede únicamente a los discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí es cuando entendemos por qué a veces como creyentes decimos, pero si yo creo, yo tengo fe, ¿por qué? Porque todavía hay opresión en ciertas áreas de mi vida. ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué no soy libre de estas angustias? ¿Por qué no soy libre de la depresión? ¿Por qué no tengo libertad económica? ¿Por qué hay opresión si tengo fe? Pues porque crees, pero no eres discípulo. Esa libertad que viene por medio del conocimiento está reservada para quienes permanecen en la palabra. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer en el río que es Cristo. Hay beneficios por estar en Cristo. Fíjate cómo lo pone el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Y son textos muy conocidos, No estamos leyendo nada que no conozcamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo conocemos. Y a veces ese es el problema. Lo conocemos tanto, lo conocemos desde una edad tan temprana, que no analizamos los detalles. Y acá hay un artículo muy importante. Dice, de tal modo que si alguno está con Cristo, dice así. No dice así. De tal modo que si alguno está junto a Cristo, por Cristo, no, en Cristo. En Cristo, es un artículo y si te fijas podría parecer que está medio forzado. Tendría que ser un poco más si alguno está con Cristo. Pero dice, si alguno está en Cristo, en Él, en el río. Porque no es lo mismo ver un río de lejitos, que es hermoso, a verlo desde la orilla, que es más bonito, a meter tus patitas, que es a todo dar, a estar dentro, a estar sumergido en el río. Hay cosas que suceden únicamente cuando estás en él, en el río. ¿Se han metido una vez a un río? ¿Qué sucede en el río que no sucede afuera? De entrada hay una corriente. Hay una corriente y te empieza a empujar, te empieza a impulsar, te empieza a dirigir. Eso no pasa en la orilla. Eso no pasa a 100 metros. Eso no pasa a 1 kilómetro. Eso solamente va a suceder si estás en el río. Si metes los piecitos vas a sentir, pero no te vas a mover. Solamente sucede cuando estamos en el río. Hay cosas que suceden únicamente cuando estamos en el río. El río te impulsa y el río te dirige a algún lugar.
El río siempre nos va a llevar a algún lugar. En la biografía de uno de los supervivientes de los Andes, estos hombres que sobrevivieron a algo insólito, cuando ellos se dan cuenta que se tienen que mover o no van a sobrevivir, uno de los que encontró a uno de los campesinos que finalmente son los que van a dar aviso a las autoridades de que estaban vivos, él dice que él supo que iban a sobrevivir, que él estuvo seguro, con la certeza total de que iban a ser rescatados, no cuando encontró a ese hombre, no cuando hablaron a las autoridades, dice, cuando encontramos un río. Dice, porque yo sabía que el río nos iba a llevar a un buen lugar, nos iba a llevar forzosamente a donde hay gente, nos iba a llevar forzosamente a donde había un poblado, y así fue. Y de hecho eso es una realidad, ¿eh? En esto coincide la historia, la arqueología y la Biblia. No ha existido en la historia de la humanidad, nunca, no hay ni siquiera una excepción de una civilización que haya prosperado lejos del agua. Todas han prosperado cerca de un campo de agua, absolutamente todas. Esto es una verdad tan tremenda que los arqueólogos buscan agua para encontrar civilizaciones, no al revés. Buscan dónde hay agua, dónde hay campo, porque ahí es donde va a haber una civilización. ¿Por qué? Porque es imposible prosperar donde no hay agua. Es imposible prosperar donde no hay un gran río. Salmo capítulo 92, verso 12. Porque además el río no solamente nos va dirigiendo, no solamente nos va empujando hacia un buen puerto. Incluso si nosotros queremos volver contracorriente es más difícil. Ya cuesta más trabajo ir contracorriente. Lejos del río es bien facilito. Volver a nuestra vida anterior, volver a nuestros hábitos pecaminosos, volver a nuestras mañas, es más difícil cuando tú estás en Cristo. Porque el Espíritu Santo te está empujando hacia ya no te sientes igual, la conciencia te está hablando, el Espíritu se está moviendo dentro de ti. ¿Por qué? Porque estás en la corriente y te va dirigiendo, es más difícil. Y cada vez entre más estemos en Cristo, más fácil nos va llevando. Él ya no vas por tus fuerzas caminando, Él te va dirigiendo. Y aún si llegas a salirte, es más difícil salirte. ¿Y qué crees? Es más difícil volver a entrar. Es más fácil regresar. Mucha gente me dice, pastor, estoy preocupado porque mis hijos fueron formados en el Evangelio y hoy ya no me quieren acompañar a la iglesia. Digo, los formaste en el Evangelio, sí, no te preocupes, hay una promesa para ti. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, jamás se apartará de él. No te preocupes, va a probar lo que es una vida sin agua, va a probar lo que es la sed. Y la buena noticia es que le enseñaste a dónde recurrir. Tus hijos van a regresar y es una promesa escritural. Pero tenemos que aprender a estar en el río. Salmo 92, 12. Vuelve a tomar esta idea de un árbol. Aquí va a mencionar dos. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aquí dice plantados en la casa de Dios, o sea, plantados junto a corrientes de agua. La casa de Dios es donde se predica la verdad de Cristo. La Biblia dice, hablando de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Aquí se predica la verdad, esta es la verdad. En la mano tienes la verdad, aquí se encuentran todas las respuestas a todas las inquietudes del corazón humano. Y eso es lo que predica la iglesia de Cristo. Y la Biblia dice, quien se planta en la iglesia de Cristo, se está plantando en la verdad escritural. ¿Y ahí qué va a suceder? Dice, el justo florecerá como la palmera. Va a crecer como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Se florece, se crece cuando nos plantamos. Cuando no dependemos de la lluvia, de las circunstancias del entorno, dependemos de las profundidades de Cristo. Se crece como palmera, como cedro en el Líbano. Pero a veces nosotros se nos dificulta vernos a sí mismos como la Biblia nos está describiendo, como un cedro fuerte que se levanta y que crece. Nosotros para levantarnos parecemos más juncos o sauces llorones que cedro. Yo no sé usted cómo se levante, pero de repente cuesta un trabajal
Y en una ocasión leí que el cuerpo humano tiene 200 y tantos huesos, 600 y tantos músculos, 50 billones de células, y ahí caí en cuenta, y dije, pues con razón me cuesta tanto trabajo levantarme, de levantar todo eso todos los días. Pero son los problemas lo que nos agobia, lo que nos impide sentirnos fortalecidos. Y normalmente nos levantamos y ¿qué nos va a revitalizar? Un baño. Vamos y nos bañamos, ¿no es cierto? Y el agua tiene ese efecto, nos revitaliza. Nos revitaliza. ¿Se ha bañado usted en un río? Bueno, sale usted hasta jalando aire. Revitalizado. No puede uno estar desguanzado después de entrar en un río. Ese es uno de los beneficios, de los muchos beneficios del río. Pero fíjense, porque aquí hay algo que nos podría preocupar. Nos habla de alguien que va a florecer como una palmera, que va a crecer como un cedro si se planta en la casa de Dios. Pero también esa persona debe tener una característica. ¿Cuál es? Salmo 92:12. No adivinen. Ahí está. ¿Quiénes florecen como palmeras y como cedros en el Líbano plantados en la casa? ¿Quiénes? Los justos. Los justos. Y ahí es donde dices, ya valí. Bueno, yo me puedo plantar. Pero, y creo que en la palabra de Dios, pero dice que serán los justos. ¿Y quién es justo de entre nosotros? ¿Quién es? Si solamente Cristo es justo. ¿Quién es bueno entre nosotros? Solamente Cristo es bueno. Entonces puedes pensar que esa palabra no es para ti. Pero la palabra de Dios siempre es evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Yo te tengo una buena noticia. ¿Quiénes son esos justos? Isaías 61:3. Esta porción de Isaías es muy importante y muy conocida porque es la parte que Jesús va a buscar en los rollos en la sinagoga cuando él inicia su ministerio. Nos dice que él va al desierto, regresa y busca en la sinagoga el libro del profeta Isaías para leer una porción, que es donde va a empezar a hablar de sí mismo en esa profecía donde dice que ha sido ungido para anunciar las buenas nuevas, para liberar a los cautivos, ¿no? La conocemos, para anunciar el año agradable del Señor, y normalmente por alguna razón extraña nosotros cortamos ahí ese discurso de Jesús cuando anunciar el año agradable del Señor, pero realmente continuaba. Y fíjense lo que quiero que leamos. Vamos a ver al 61:3. Es Jesús hablando de su misión, de una de las razones por las cuales ha venido. Y dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Jesús vino para que tú, para que yo seamos llamados árboles de justicia. Ese árbol, ese cedro plantado en la casa de Jehová. Segunda de Corintios 5:21, por si te queda duda, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú puedes voltear con la persona de al lado y decirle, aunque no lo creas, eres justo ante los ojos de Dios. No por tus méritos, sino por los méritos del justo en la cruz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Imagínense. Nos ha justificado, reconciliado. Ahora cuando Dios nos ve a alguien justo porque estamos revestidos de Cristo, por fe en Él. Y por eso podemos saber que esta palabra aplica para nosotros, que podemos crecer como cedro en el Líbano, pero tenemos que plantarnos en la casa de Jehová. Tenemos que plantarnos junto a un río poderoso. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caerán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová. Nadie puede confiar en el Señor si no confía en su palabra. Y no puedes decir que confías en su palabra si no aplicas su palabra. Eso es lo que va a hacer que pasemos de creyentes a discípulos. Eso es lo que nos va a llevar a conocer la verdad
que va a traer libertad a nuestra vida. Y otra característica de los ríos es que los ríos limpian, los ríos lavan, y el río, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene la capacidad de lavar cualquier pecado, de lavar cualquier error. Es uno de los simbolismos que hay en el bautizo, un lavamiento de pecados, una muerte a una vida antigua para resurgir a una vida nueva. De tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero debemos de tomar la decisión que los habitantes del Rodney, Mississippi, no tuvieron la capacidad de hacer, que es seguir al río. Estaban muy cómodos, estaban ya muy acostumbrados y no siguieron al río. Nosotros somos una iglesia que se ha movido. Hemos siempre seguido al río. A donde Dios nos ha llevado, nosotros le hemos dicho, nosotros nos quedamos aquí si tú estás aquí. Si tú no estás aquí, nosotros no queremos estar aquí. Y si queremos cambiar de vida por puro sentido común, debes darte cuenta que te tienes que mover. Tienes que dejar que Dios te lleve a otros horizontes, a otras maneras de comprender la vida. Porque de otra manera, pues ya lo sabes todo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos aquí precisamente a que Dios nos dé instrucciones para movernos. Y lo que Dios hace en una iglesia es un modelo de lo que Dios quiere hacer en un hogar, lo que quiere hacer en un matrimonio, lo que quiere hacer en tu corazón. Y a veces movernos es muy agradable. Nosotros empezamos como iglesia 15 años en un garage, en unas situaciones muy complicadas y muy precarias. Así que hubo veces donde Dios nos movía a un lugar más grande, a un lugar más cómodo, y uno lo recibía. Pero ha habido ocasiones donde nos ha movido a lugares donde parece que va a ser incómodo, donde parece que va a ser difícil, donde te asaltan las dudas y la zozobra. Y este mismo lugar, esta temporada que estamos viviendo, porque llevamos pocas semanas aquí, es quizá el mejor ejemplo. Esto ya lo he platicado antes, pero te lo vuelvo a platicar. Yo firmé el contrato de arrendamiento de este lugar en el hospital, esperando luz verde para una neurocirugía. Y estaba esperando luz verde porque ya me habían operado y se había mal logrado la operación y me habían perforado el esófago. Y se acercó nuestro abogado, no sé si está Jorge Eric por aquí o Jaciel, que han sido maravillosos si andan por aquí, ¿no? Vinieron a otro servicio o no vinieron y que Dios los perdone. Y me dijeron, pastor, si se va a firmar, se tiene que firmar ya porque esto ya no se puede. Y yo dije, a ver, espérate, no es ahorita, como que no es la mejor idea. Digo, parecía una buena idea hace unas semanas. Pero ahorita con el esófago desgarrado, sin saber cómo va a evolucionar esto, cuándo me voy a recuperar, si me voy a recuperar, y si me recupero es para otra operación, muy delicada también. Todos los problemas ahora de seguros económicos, de salud, quizás no es muy buena idea. Pero déjame orarlo, vamos a orarlo. Y Dios claramente nos dijo, muévanse. Muévanse. Mis planes no han cambiado para ustedes. ¿Tú crees que mis planes se van a malograr porque te perforan el esófago? ¿Tú crees que mis planes se van a malograr porque te enfermas? ¿Tú crees que eso me sorprende a ti? ¿Te sorprenderá a ti? ¿Te sorprenderá al médico? A mí no me sorprende, dice el Señor. Mi plan sigue siendo el mismo. Muévanse. Y hablé con el abogado y le dije, Dios dice que nos movamos. Yo firmo. Es una locura. Pero yo firmo, pero ni siquiera puedo salir. Ni siquiera puedo salir del hospital. Traigo una sonda nasogástrica. Estoy conectado a aparatos, no puedo salir. Y nuestro abogado, que es muy buen abogado, dijo, no se preocupe, yo hablo con ellos y los convenzo y vamos a votar y no sé qué, y los traemos acá. Y yo firmé en el hospital. Lleno de inquietudes, sin saber cómo iba a ser posible. Y miren lo que ha hecho el Señor. Aquí estamos. Levantó servidores, movió corazones, sumó voluntades y aquí estamos. Cristo siempre te va a llevar a buen puerto y Jesús te llama y te llama hoy. Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Jesús se puso en pie y alzó la voz, gritó, levantó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo creo en esa palabra. Yo quiero permanecer en esa palabra de alguien que tiene sed, sed de justicia, sed de verdad, sed de conocimiento, sed de claridad. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, y lo dice fuerte y lo dice claro, venga a mí y yo le daré de beber. Y no solamente calmaré su sed, sino que de su interior brotarán ríos de agua viva. Así que tómese de la mano de Cristo y sumérjanse en su voluntad, sumérjanse en su palabra. Tome a su familia y sumérjanse, fluyan hacia donde la Escritura nos manda a fluir. No va a haber el camino recto, no va a haber el puerto. Yo digo que Dios nos va revelando su voluntad como las filas de Disney. ¿Ha ido a Disney? Que lo forman a uno. Y uno se está formando y ahí ya vaya un ratote, pero dice, ya está dando la vuelta a la esquina, ya nos toca. Y uno da la vuelta y yo, otra igual. Dice, bueno, ya nomás nos falta de aquí para allá. Y ahí vamos avanzando, uno por uno avanzando. Uno, y uno ya llegué. Yo cuando llega, una vuelta y otra igual. Ya nos van llevando. Así nos enseñan todo el camino. Porque quizás si nos enseñaran todo el camino, no te formas. Dices, no, está muy largo. Mejor no te formas. Dios sabe que si Él nos mostrara todo el camino, quizá no nos formaríamos, quizá claudicaríamos. Y Él nos va llevando, pero sabemos que nos va a llevar a un muy buen puerto. Nos va a llevar a una experiencia maravillosa. Usted puede sentirse inestable hoy. Hoy puede sentirte débil. Habrá aspectos de tu vida que quizá estén secos. Quizá como la gente de Rodney nos alejamos del río. Estamos ya muy lejos del río y hoy solamente nos quedan recuerdos de lo que un día fue una buena relación, de lo que un día fue un buen matrimonio, una linda familia, una buena temporada. Pero somos una fotografía de un pueblo fantasmal. ¿Puede un pueblo fantasma recuperarse? ¿Puede un pueblo en esas condiciones volver a resurgir? ¿Puede un hogar abandonado, una familia en ruinas, un corazón desolado volverse a levantar? Quiero terminar contándote la historia de otro poblado, Skagway, Alaska. En los 1800 fue un poblado muy próspero durante la fiebre del oro. Sobraba la abundancia. Abundancia sobre abundancia. Lleno de personas. Una infraestructura increíble. Pero un día se acabó el oro. Y la gente se fue. Y el pueblo quedó en la absoluta desolación. Se fue la bonanza. Y con eso quedó casi abandonado. Eso se sigue repitiendo en vidas y en personas y en hogares. Cuando se va la bonanza, cuando se va el dinero, cuando se va la salud, cuando se va la juventud, cuando se va la bonanza, se empieza a establecer la soledad. Pero estos pobladores eran diferentes. Dejaron de ver las ruinas, dejaron de ver las minas vacías, las minas explotadas. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? Y dijeron, tenemos agua. Tenemos agua. Hay que convertirnos en una ciudad portuaria. Éramos una ciudad minera, vamos a cambiar de identidad. Pongamos un puerto. Hoy es uno de los puertos más prósperos de Alaska. Recibe millones de turistas anualmente. ¿Por qué? Porque dejaron de ver lo que tenían y recurrieron al recurso que tenían disponible. Cambiaron su identidad de una ciudad minera a un puerto turístico. Fíjate lo que nos dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que recibieras un espíritu de esclavitud que te mantenga atado, que te mantenga en opresión. Dice, para estar otra vez en temor, otra vez con los mismos miedos, otra vez con las mismas angustias. Dice, no, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros recibimos un espíritu de adopción. ¿Sabes qué cambia cuando un niño es adoptado? Inmediatamente su identificación, su identidad cambia. O tiene otros apellidos que no tenía. Tiene otra identidad, porque tiene otra paternidad. Dios dice, tú has recibido un cambio de identidad. Y ese cambio de identidad no es para que vivas en opresión. No es para que vivas con los mismos miedos de siempre. Muchas relaciones, muchos sueños están secándose, no por falta de fe, no por incredulidad, sino por permanecer donde Dios ya no está fluyendo. Por querer permanecer donde Dios ya se movió. Y estamos quizá como la gente de Rodney. Hemos confiado en nuestras fuerzas y estamos empezando a pagar un precio muy alto. Pero ¿sabes qué, familia? Tenemos agua, tenemos río, tenemos un recurso al que podemos llegar, y ese es Cristo. Tenemos el recurso de Cristo. No importa qué tan secas estén las cosas, no importa qué tan mal te pinte el horizonte, tenemos agua en Cristo y podemos sumergirnos en ese río que nos va a conducir a un buen puerto, porque Él es bueno y Él no se equivoca. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Si eres un Rodney, te puedes convertir hoy en un caso de otro poblado, de otra relación, de otro matrimonio, de otro hombre, de otra mujer, que resurge en verdor como cedro, porque se plantan en el río poderoso que es Cristo. Y como dice esa hermosa canción, que te voy a pedir que te pongas de pie. Él, Cristo, Él es el agua que al beberla nunca más volverás a tener sed, porque Jesucristo basta. Bebamos de esa agua. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.